Bienvenidos. Alguien ha dicho por aquí que ahora ya podéis decir que sois médicos. No, médicos lo sois desde antes y si queríais trabajar en un centro de reconocimiento de empresas lo podíais hacer, ¿vale? Yo hubo una serie que dejé de verla automáticamente después del primer capítulo, que fue la serie MIR, porque me ofendió enormemente que el R1 de neurología, en su primera guardia, le preguntaban dos veces. Un médico dice, no, yo soy residente. Perdona, todos los residentes sabemos una cosa, nos hemos sudado 6 años de medicina y el MIR es solo un paso más para que nos reconozcan que podemos empezar a trabajar, pero médicos los sois desde hace 9 meses, ¿vale? Y podíais haber estado trabajando y en vez de eso habéis decidido hacer un examen muy difícil y os tomaron el pelo poniendo unas preguntas un poco estúpidas en vez de hacer un examen como Dios manda, ¿vale? Entonces, segunda cosa. No dejéis que nadie diga nunca que sois médicos y no dejéis que nadie nunca diga en el hospital no entiendo cómo dejan que cojan plaza con 30 puntos en el examen MIR. El examen MIR no es para aprobar medicina, la medicina la teníais aprobada de antes y es un prerequisito para hacerlo. El examen MIR es para poneros en fila de 1 a pasar a pulsar un botón, ¿vale? Entonces, ¿qué más da que hagas 30 puntos o 120? Lo importante es el número que has cogido y, perdona, eso es importante para la maquinita. Lo importante es que tú cojas lo que tú quieres. Y si tienes el número 700 y coges la plaza de lo que siempre habías querido, en el sitio donde siempre habías querido, eres el número 1, ¿vale? De tu MIR particular. Y que no ha acabado. Ya me habéis chafado. Iba a decir que si alguien quiere hacer cardio en el Clínico de Madrid, por poner un ejemplo, y es el número 4 y los 3 primeros la quieren hacer y se queda sin plaza, ese ha suspendido el MIR, ¿vale? A diferencia, ¿vale? Bueno, entonces, me gusta dar esta charla porque medicina interna es fácil de explicar, todos la conocéis. Si hay un sitio por donde se rota en la carrera, es medicina interna. Entonces, hombre, me da pena que no esté aquí Luis Buzón para contar la otra parte porque solíamos hacer poli bueno, poli malo. Él hablaba de lo bonita que es la medicina, siempre dice la medicina con mayúsculas, y es verdad, es la medicina con mayúsculas, y los libros de medicina, yo qué sé, El Médico, Chamán, todos esos libros de medicina no hablan de un neurocirujano, hablan de un médico general, ¿vale? Luego es la medicina en la que todos pensábamos cuando éramos niños y queríamos hacer medicina. Luego ya descubrimos que había una cosa que era la neurocirugía que molaba más, o no, a mí nunca me ha gustado, ¿vale? Pero bueno, como no está Luis, pues tengo que hablar yo un poco de todo. No os voy a contar lo que es la medicina interna, que ya lo sabéis. Os quiero recordar lo que no es la medicina interna, no es la medicina de los abueletes, ¿vale? En el hospital el 80% de lo que ingresa son ancianos, porque tienen más facilidad para necesitar ingresos. Pero las TVPs, que es una patología que se explica en cirugía vascular, eso no es para el cirujano vascular, eso ingresa en interna. Y la inmensa mayoría de las pancreatitis no ingresan en digestivo, ingresan en interna. Y la inmensa mayoría de las neumonías no ingresan en neumología, ingresan en interna. Luego hay muchos pacientes en interna que no son ancianos, que no son pluripatológicos, ¿vale? Entonces, medicina interna no es la especialidad del anciano ni del pluripatológico. ¿Que sabemos manejar ancianos? Pues sí, porque geriatría no tiene 200 camas, entonces no puede asumir todos los ancianos, luego sabes manejarlo, no tan integralmente como el geriatra, pero sabes manejarlo. No es tampoco la medicina del paciente pluripatológico. El VIH tiene el VIH y punto. La chica joven de 25 años con una TVP tiene su TVP y punto, ¿vale? Entonces sabemos ver pacientes pluripatológicos y sabemos ver pacientes monopatológicos. Y tampoco es la medicina del hospital. La medicina interna está muy centrada en el hospital, pero también puede hacer cosas fuera del hospital, en consultas externas, y en otros países se está explorando. En España pues apenas hay algunos sitios donde hay hospitalización en domicilio y cosas similares, ¿vale? Pero no es tampoco la medicina del hospital. Yo no voy a intentar captar a nadie para la medicina interna, el que quiera hacer medicina interna lo sabe desde primero de carrera prácticamente, ¿vale? La duda que puede tener es si hacer interna, hacer familia, hacer geriatría, pediatría. Es alguien muy clínico que le gusta lo generalista, le gusta hablar con los pacientes y tratar un paciente global, no tratar una coronaria que está obstruida, ¿vale? Que es muy gracioso, a los cardiólogos les encanta desobstruir las coronarias, pero luego el paciente después del infarto lo ve otro cardiólogo distinto en la consulta de posinfarto, ¿vale? No siguen al paciente exactamente, ¿vale? Bueno, pues el internista, si no hubiera un cardiólogo, hubiera otra cosa, me metería con otra cosa, pero algo me tengo que cebar, ¿vale? Entonces, el internista, pues, le gusta manejar al paciente globalmente. Ejemplo de esto, pues me acuerdo una vez que estaba yo de guardia y subí a ver a un paciente que le dolía la tripa, la planta de geriatría. Le dolía la tripa, le firmó un paracetamol, tenía una tripa normal, no tenía nada, ¿vale? Y tenemos la estúpida manía de leernos la historia.
¿vale? El paciente había ingresado para hacerse una colonoscopia por sospecha de cáncer de colon y además tenía una insuficiencia renal crónica y además tenía una anemia que se pensaba que era por el cáncer de colon y además al llegar a urgencias tenía una orina con un poco de hematíes y además escribí yo una nota del dolor de tripa, no es nada, pero a ver si esto va a ser una vasculitis, ¿vale? Le pedí un perfil de anticuerpos que salió positivo y el paciente tenía una poliangitis microscópica, ¿vale? Entonces, pues hombre, el internista aporta una visión distinta a la que tienen todos los demás especialistas, una visión más global, que muchas veces buscamos vasculitis donde el paciente no tiene nada y otras veces acertamos y son las que contamos, por supuesto, ¿vale? Claro, no voy a contar los fallos, ¿no? Entonces, no intentaré convencer a nadie de que haga interna, intentaré que algunos de vosotros desistáis de hacer interna, ¿vale? No conozco a nadie que estuviera convencido de hacer interna y después de todo el sufrimiento de la residencia diga que no mereció la pena, pero sí conozco gente que no debía haberla hecho y se plantea hacer otras cosas. ¿Quién es el que no debe hacer interna? El que le guste cardio y si no, medicina interna, o digestivo y si no, medicina interna, ¿vale? Todos los que les gusta una especialidad médica, como segunda opción tienen la medicina interna, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te gusta una especialidad médica y no puedes tu especialidad favorita, en medicina interna siempre se ve un poco de eso que te gustaba, ¿vale? Entonces, al que le gusta digestivo, la segunda opción siempre es medicina interna, ¿vale? Pues al que le gusta interna ya le pueden tirar carros y carretas por encima, que es lo que le gusta y sale convencido y es feliz luego haciendo lo que le gusta. Pero el que quería hacer cardio y no le dio el número para hacer cardio y coge medicina interna, se puede frustrar, porque medicina interna es muy frustrante, ¿vale? Es frustrante primero por el reconocimiento, igual que medicina de familia, ¿vale? La gente no te considera un especialista. Mis amigos del barrio me dijeron, pero tú no ibas a hacer neurocirugía. No, yo jamás he querido ser cirujano. Ah, entonces eras cardiólogo. Que no, que yo nunca he querido ser cardiólogo. Y entonces, que no estás haciendo ninguna especialidad, que no, que estoy haciendo interna. No lo entiende la gente y eso frustra, ¿vale? Y no me va a enviar usted a especialista, yo soy el especialista, ¿vale? No lo entienden, ¿vale? Y eso frustra. Segunda parte, frustra que los compañeros te respetan relativamente poco, depende del hospital, ¿vale? Pero hay hospitales donde medicina interna parece que son menos. En cambio, hay otros hospitales donde medicina interna son los que saben, ¿vale? Por ejemplo, hay hospitales donde se asume eso, los de interna son los que saben, ¿vale? Bueno, pues depende, eso puede ser muy frustrante. Si tú eres el R5 de interna y no digamos el adjunto que está en la guardia y llamas a un R2 de cardiología que hace un mes que está con el busca y te dice, no, esto no es de cardio, pues quema, ¿vale? O sea, que no respeten tu criterio médico solo porque alguien está haciendo una especialidad y que te diga que una insuficiencia cardíaca, primer episodio en un paciente de 60 años, que no es para que ingrese en cardiología. Ah, no, vale, no te tengo que hacer un ecocardiograma, vale, perfecto, lo que tú digas. Entonces, eso quema mucho, ¿vale? Y tercera cosa que quema, pues quema los amigos, quema el reconocimiento y quema que no puedes abarcarlo todo, ¿vale? Los internistas somos un poco aquellos que pensamos de a mí me hubiera gustado nacer en el Renacimiento y poder saber un poco de todo, ¿vale? Y humanista y todo lo que queráis, pero medicina interna no puede saber todo, es imposible, ¿vale? Y cuando el cardiólogo hace sus rotaciones, ¿vale? Tiene 2 meses para rotar por ecocardiografía, 2 meses para rotar por la unidad de etcétera y se dedica a estudiarse durante 2 meses la ecocardiografía. Y yo tuve 2 meses de cardiología, ¿vale? Entonces tenía que cogerme el brown wall entero y en esos 2 meses intentar empollármelo, ¿vale? Con lo cual, la cosa, que no lo hice, por supuesto, ¿vale? Que nadie se lo crea, ¿vale? Descubrí que estaba incompleto. ¿Qué? En fin, ¿vale? Entonces, es frustrante para ti porque siempre tienes la sensación de que no lo controlas todo. Es frustrante porque los demás no te lo reconocen y es que ni tu familia te lo reconoce, ¿vale? Entonces, si siempre habías querido hacerlo, te da igual, porque encuentras en eso un acicate, en decir, te voy a demostrar que sé que esta insuficiencia cardíaca se merece un ecocardiograma. Me voy a demostrar a mí mismo que soy capaz de aprender suficiente cardiología en 2 meses como para manejarme. Me voy a demostrar a mí mismo que puedo seguir actualizado no solo en las nuevas guías de la FA, sino en cómo se maneja el VIH según las nuevas guías, qué hay que hacer en los diabéticos, qué novedades hay en el EPOC y el asma, cuáles son los nuevos tratamientos del ictus, etcétera, ¿vale? Entonces es un reto personal y el que quiere, el que siempre ha querido hacer interna, le encanta, le apasiona y se lo toma como un reto. Y el que su primera opción era hacer otra cosa, cuando llega el digestivo y dice, no, esta pancreatitis que ingrese en interna, se quema, ¿vale? Con lo cual, si no tenéis pensado hacer interna como primera opción y os quitan digestivo, neurocardio, lo que os guste,
mi consejo es, al año que viene vuelva a haber otro MIR, y es mejor trabajar 39 años de lo que te gusta que 40 años de lo que no te gusta, ¿vale? Así que solo conozco como internista, solo conozco de especialistas que hayan acabado una residencia y digan no me gusta y voy a hacer otra cosa, a internistas que es que querían hacer otra cosa de entrada, ¿vale? Así que si no quieres hacerla de entrada, no lo dejes como segunda opción, es mejor que repitas el MIR y consigas hacer esa cardio, esa digestivo, esa neuro, esa endocrino, que es lo que siempre habías soñado, ¿vale? Dicho esto, pues, hombre, medicina interna todos sabéis lo que es, no tengo que explicaros lo que se hace, ¿vale? Vemos muchos pacientes muy variados y la mayoría son pluripatológicos, afortunadamente. House, ¿cuántos pacientes ve al día? 1, porque no puedes ver pacientes tipo House 10 hospitalizados, no hay tiempo, ¿vale? Entonces, afortunadamente, de tus 12 pacientes ingresados, 9 son insuficiencias cardíacas, EPOC agudizados, ascitis en paciente cirrótico, encefalopatías hepáticas, cosas que son muy sota, caballo rey y las manejas rápidamente, para que puedas dedicar toda la mañana a esa fiebre de origen desconocido que te trae por la calle la amargura o esa sospecha de cáncer que no se lo encuentras por ningún sitio, ¿vale? A ese paciente que necesita más esfuerzo porque se sale de lo habitual, ¿vale? Así que sí, tenemos un montón de cosas que no les gusta a nadie, ¿vale? Como esa insuficiencia cardíaca pluripatológica que ingresa cada 15 días, no ingresa en cardiología, reingresa en medicina interna una y otra vez, ¿vale? Eso es gran parte de nuestro trabajo, pero eso es lo que nos permite hacer la parte bonita del trabajo. No podríamos ver 10 pacientes tipo House en una mañana, sería imposible. La residencia es otra cosa, ¿vale? O sea, ahora plantearos que vais a hacer la residencia, luego ya viene la vida real, ¿vale? Vosotros vais a hacer la residencia y tenéis que prepararos y lo que venga después Dios dirá, ¿vale? Cuando yo empecé la residencia, el panorama era desalentador para medicina interna. Cuando yo terminé la residencia, el panorama era muy alentador, todos los hospitales nuevos se estaban abriendo con el modelo de lo que llaman en Inglaterra hospitalista. Es decir, la hospitalización la lleva un especialista general, que es, traducido al cristiano, es el internista, y los especialistas, cardiólogos, etcétera, van a hacer las pruebas concretas y manejar 4 pacientes muy concretos. Bueno, pues los 7 hospitales nuevos que se abrieron hace 3 años, se abrieron con esa concepción. Montones de internistas para llevar la hospitalización y liberar al cardiólogo, neumólogo, etcétera, para que puedan ver en las consultas los pacientes que de verdad les necesitan y para que puedan hacer las fibros, las ventilaciones, etcétera, ¿vale? Y ahora mismo el panorama es horroroso para interna, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay una crisis en todas partes, no se contrata a nadie en ningún sitio y internistas tenemos la mala suerte de que es la especialidad de la que más sale al mercado porque hay quizá para mi gusto, se ofertan demasiadas plazas de interna, ¿vale? Entonces no os preocupéis, el que quiera hacer interna que la haga, ¿vale? Lo que pase de aquí a 5 años, absolutamente imprevisible, ¿vale? ¿Que seguirán haciendo falta internistas? Seguirán haciendo falta. ¿Cómo va a ser la medicina interna dentro de 5 años? Dios dirá, ¿vale? Tú de momento fórmate y cuáles son las cosas importantes para formarte, ¿vale? Pues no tienes que pensar en que luego te vayan a poder colocar, eso es lo último, ¿vale? Lo que tienes que pensar primero es ¿qué quieres? ¿Hospital grande o hospital pequeño? Y yo siempre he apostado por el hospital pequeño. ¿Por qué? Porque en el hospital grande la medicina interna suele estar incluso súper especializada. Hay el que lleva solo digestivo o el que lleva solo cardiológicos y eso no es medicina interna, tú tienes que saber de todo. Si yo quisiera ser cardiólogo haría cardiología, ¿vale? No me voy a pasar 6 meses viendo solo insuficiencias cardíacas y síndromes coronarios, ¿vale? En cambio, en el hospital pequeño la medicina interna es muy variada. En el hospital grande las especialidades son muy grandes y eso hace que cardiología se pueda ingresar todos los pacientes cardiológicos. En Getafe, con sus 15 camitas de cardiología, las pericarditis no entran y acaban ingresando en interna, y las pancreatitis acaban ingresando en interna, etcétera. Y eso te da mucha más variedad de pacientes, ¿vale? En el hospital grande hay servicios muy súper especializados, como puede ser infecciosas, y a mí que un internista se forme y no vea una fiebre de origen desconocido, ni una tuberculosis, ni un VIH hasta los 3 meses que rota por infecciosas, no me parece normal, ¿vale? Es mucho más útil que veas esos pacientes toda la vida y luego te puedas ir a rotar a un superhospital donde tengan la mega unidad de infecciosas, ¿vale? O sea, yo he visto VIHs durante todo R1, todo R2, todo R3, todo R4 y además roté por el Ramón y Cajal 4 meses, al igual que hace cualquier internista del Ramón y Cajal que no pudo ver un paciente VIH ni una tuberculosis hasta ese momento, ¿vale? Luego, a mí me parece que el hospital pequeño tiene ventajas. Ojo, esto es en Madrid, es que el hospital pequeño en Madrid
Como ha dicho Lisa hace un rato, Getafe tiene 550 camas, casi 600, ¿vale? Eso es un hospital grande en muchos otros sitios, ¿vale? Los hospitales grandes de Madrid son los de 1000 camas y los pequeños, bueno, que ahora habría que llamarlos medianos, son los de 500. ¿Por qué? Porque Parla y Coslada tienen 300, esos son pequeños de verdad, ¿vale? Entonces, cuando digo pequeños, me refiero a La Princesa, Getafe, Móstoles, en torno a 500 camas, ¿vale? Eso no existe en otras comunidades autónomas, así que lo que yo diga no es aplicable a otro sitio, ¿vale? El hospital pequeño de Madrid es una cosa que no existe en otros sitios. Segunda cosa, que el servicio de medicina interna sea adecuado, es decir, que tenga suficiente plantilla, que sea un servicio de los que saben, ¿vale? Que dentro del hospital se respete que sea un servicio de calidad y que sabe y que te va a poder formar. Tercera cosa, los pacientes. Da igual que sepan mucho, si tienes 40 pacientes a repartir entre 15 residentes, pues no vas a ver pacientes. Y medicina interna se aprende viendo un paciente detrás de otro, ¿vale? No se aprende estando escribiendo artículos sentado en un despacho porque no tienes pacientes que ver. Los servicios médicos tienen que ser adecuados. ¿Qué significa adecuados? Ni tanto ni tan calvo. No tiene que haber una cardiología tan potente como para que se coma a todos los pacientes, ¿vale? Pero tampoco que sea tan floja como para que tu rotación no te aporte, ¿vale? Tiene que ser un servicio de cardiología adecuado. No me hace falta que sepan hacer cateterismo con ecografía intracoronaria, porque yo como internista no lo voy a hacer jamás, pero sí que sepan manejar todos los pacientes cardiológicos que yo tengo que saber manejar como internista. Luego no hacen falta superunidades ni de neuro ni de cardio, sino un equipo que clínicamente sea bueno y te sepa explicar lo que tú necesitas, ¿vale? Adecuado itinerario formativo, pues hombre, tiene que haber esto ya empieza a ir a menos cada vez, ¿vale? Este criterio de que la formación sea adecuada, pues depende de cada uno. A mí me gustó mucho Getafe cuando lo cogí, porque el primer año se pasaba entero en interna, el segundo y tercero eran todas las rotaciones, y de R4 y R5 estabas tú ahí solito como un adjunto más, viendo tus pacientes, después de que ya habías aprendido todo. Pues a mí eso me parecía un itinerario formativo adecuado para mí. Hay gente que prefiere no desconectar de interna y tener 4 meses de interna, 4 de rotaciones, 4 de interna, 4 de rotaciones. Lo tienes que adaptar a tu preferencia, ¿vale? Porque 2 años seguidos sin pisar interna se hacen muy largos también, ¿eh? Posibilidad de rotaciones externas, esto es importante y fundamental, sobre todo si tu hospital es pequeño y no tiene todos los servicios del grado de calidad que te gustaría. Pero si tu hospital no tiene infecciosas, pero te permiten ir a rotar a los mejores hospitales de Madrid o de España a aprender infecciosas o autoinmunes, pues chico, eso es una ventaja, no es un inconveniente, ¿vale? Si tienes una unidad de autoinmunes tan potente que todo paciente con sospecha de lupus no pasa por interna, pues no los has visto durante la residencia, ¿vale? En cambio, si los ves durante la residencia y además te puedes formar específicamente en una rotación externa, mejor que mejor, ¿vale? Las guardias, esto no es lo más importante, ¿por qué? Porque en cualquier hospital que hagáis vais a hacer guardias como, no lo voy a decir, ¿vale? Las guardias vais a hacer muchísimas, se aprende mucho de medicina interna en las guardias, las primeras aprendes muchísimo y luego cuando ya has visto la inmensa mayoría de pacientes, pues te pasas 5 o 6 guardias en las que no aprendes nada nuevo, pero siempre hay algo que aprender en una guardia, ¿vale? Es importante que estén bien tutorizadas, que vaya a haber un adjunto que te explique, no que tengas que aprender de un R3 que sabe Dios lo que él sabe, ¿vale? Y es importante también que no sean demasiadas como para que interfieran tu actividad. Si haces 8 guardias al mes, eso significa 8 libranzas o al menos 8 días que estás zombie pasando planta y no te enteras de nada, ¿vale? Luego es importante que haya un número adecuado y que las guardias se adecúen a lo que haces. No tiene sentido que un R5 esté en la puerta de la urgencia viendo los pacientes de nivel 1 que no importan, que no tienen nada importante, ¿vale? Luego eso es también importante. ¿Qué más? Posibilidad de investigación. En Getafe se investiga en interna casi cero, o sea que esto para mí es una cosa que nunca tuvo importancia, pero hay gente que sí que le interesa hacerse un currículum o que su vocación es más hacia la investigación, pues entonces tendrás que cambiar este criterio y ponértelo más arriba. Posibilidad de ocupación posterior, esto tiene que ser lo último en lo que penséis, ¿vale? Porque sea cual sea la situación ahora, en 5 años puede haber una crisis peor que la que hay ahora o puede ser que todo esté solucionado y que se contrate a los médicos que hacen falta para cubrir a la población. Nunca lo vamos a saber, luego eso que no influya en vosotros, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, es que en este hospital siempre salen todos colocados. Hasta ahora todos salían colocados, sabe Dios lo que pasará de aquí a 5 años, ¿vale? Y circunstancias personales, el que tenga novia pues tiene que plantear la duda entre me voy a un hospital que tardo 2 horas en llegar todos los días
y por tanto es menos tiempo que dedico a mi pareja, o ese hospital me merece tanto la pena. Vale, ese tipo de cosas cada uno tiene que calibrarlas. Para mí mis circunstancias personales no eran importantes en aquel momento, ¿vale? Pero cada uno lo tiene que calibrar y a lo mejor importa más que otras cosas. Sugerencias, yo no hago un ranking, yo os doy mis sugerencias. ¿Por qué? Porque el ranking depende de las prioridades de cada uno y hay tantas medicinas internas como internistas. Entonces, tan medicina interna es el que quiere hacer infecciosas, como el que le encanta las autoinmunes, como el que les encanta el riesgo vascular, como el que quiere llevar una planta y ver pacientes distintos cada día, porque si no se aburre, ¿vale? Y entonces querrá hacer medicina interna en distintos sitios. Mis sugerencias, pues uno grande y uno pequeño. El 12 de octubre es probablemente el mejor hospital de los grandes para hacer interna en Madrid, y eso me parece que no hay duda. De hecho, era mi segunda opción cuando hice mi lista, ¿vale? Fuenlabrada es un hospital pequeño, pujante, con un jefe muy activo, que tiene un servicio joven, muy didáctico, y tengo amigos que lo están haciendo allí y están contentísimos, ¿vale? Publican, ven un huevo de pacientes, hacen un montón de cosas, luego tienen una formación muy completa, ¿vale? Es un hospital de tamaño intermedio, llamémoslo, no tiene todos los servicios imaginables, pero tiene posibilidad de rotar por todos los servicios porque carece de ellos, ¿vale? Luego es un sitio muy adecuado. ¿Bastante recomendables? Vale, pues una segunda opción muy razonable puede ser, de entre los grandes, La Princesa, que es un hospital muy docente, con mucha de la autónoma, con mucha tradición investigadora, pero que, hombre, si siguiera teniendo 3 residentes por año, lo tendría como muy recomendable, pero es que tiene 5, que quizá me parecen demasiados, sobre todo cuando Coslada le ha quitado área, ¿vale? Así que lo he bajado de categoría. El Puerta de Hierro es un hospital con un jefe nuevo que quiere cambiar un poco la concepción del servicio, pero sí que arrastra una tradición de cómo era antes. Luego, bueno, está ahí, está cambiando, está adaptándose a los tiempos y me parece que puede ser una buena opción. Móstoles y Alcalá, de entre los pequeñitos, de entre los intermedios, pues son buenas opciones. Móstoles está ahí en deferencia a mi amigo Luis Buzón, que habla maravillas de él, no lo conozco personalmente, ¿vale? Y Alcalá es un hospital con gran tradición también investigadora y docente. A considerar, bueno, pues ya en un segundo plano, La Paz y la Jiménez Díaz dentro de los grandes y Alcorcón y Leganés dentro de los pequeños. Una apuesta, Coslada y Valdemoro. Son nuevos, ofertan plazas este año. Coslada es un hospital muy pequeñito, conozco personalmente a su jefe y a la mayoría de la plantilla porque fueron adjuntos míos cuando yo era residente, son muy capaces, ¿vale? ¿Problema que tiene? Hombre, es el primer año, eso tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Su lado bueno es que van a estar volcados en la formación del residente, absolutamente. Su lado malo es que nadie te puede decir cómo es la formación de ese residente porque nadie ha pasado por ahí primero, ¿vale? O sea que eso es una apuesta. Valdemoro es más apuesta todavía porque no puedo daros referencias. Y además es un hospital con gestión privada, que no sé yo cómo puede ser la docencia, ¿vale? Pero son cosas que están ahí, son hospitales pequeños y con personal joven, con lo cual será docente teóricamente, tendrán vocación por hacer cosas, por investigar, luego puede ser un complemento importante. Yo no lo haría, ¿vale? Pero sois libres de hacer lo que queráis. El Clínico y el Gregorio Marañón tienen sobrepoblación de residentes de interna, ¿vale? En el Clínico hay 10 por año, en el Gregorio Marañón hay 7 por año y eso es demasiados residentes para el número de pacientes que hay, ¿vale? Entonces, probablemente, aparte, que un servicio no puede volcar la misma atención en 2 residentes que en 10, ¿vale? Con lo cual, a mí no me parecen las buenas opciones. Y luego hay 3 de los que no puedo hablar. 2 que no puedo y 1 que no debo, ¿vale? El Ramón y Cajal es que tengo una opinión confusa sobre él, ¿vale? Porque por una parte representa las cosas que no me gustan, como es que tiene servicios súper especializados, un residente de interna no ve una endocarditis ni una neumonía porque ingresan a infecciosas, ¿vale? Entonces hay cosas que no me gustan, pero sí que es cierto que la unidad de infecciosas es muy buena, que todas las unidades son muy buenas. Luego, hombre, la formación puede ser muy buena, pero vas a renunciar a ver el VIH, la endocarditis y todas esas cosas que nos gustan hasta que rotes específicamente por la unidad. Eso sí, yo roté en la unidad de infecciosas del Ramón y Cajal y es la leche para aprender, ¿vale? El Gómez Ulla es que no sé nada de él, ¿vale? Entonces, para mí es un desconocido, no puedo opinar. Y Getafe es que es mi ex, y de las ex no se debe hablar, ¿vale? No se debe. Entonces, yo tuve una relación muy bonita con Getafe, estuvo muy bien mientras duró, aprendí muchas cosas con él, crecí como persona y como médico, pero no puedo decir a ningún amigo que quiera ir allí, no le puedes decir a un amigo cómo es tu ex, porque si le va mal te va a decir es que como todavía te gustaba, y si te va bien te va
Y si le va bien y le habrías hablado mal, va a decir, es que tenías rencor porque te había dejado, ¿vale? Entonces, realmente el único problema que le veo a Getafe es que ya no estamos juntos, ¿vale? Es un hospital que a mí disfruté mucho en la residencia, de hecho, lo escogí como primera opción, ¿vale? Y aprendí mucho, creo, bueno, aprendí algo, no sé, mucho o poco, ya Dios dirá, ¿vale? La residencia fue llevadera, no es la carga, el itinerario curricular que se hace es bueno, las guardias se llevan bien, estás bien supervisado, el ambiente es muy bueno, se considera que es uno de los mejores para hacer medicina de familia en Madrid y para hacer geriatría, y probablemente lo sea para hacer interna, pero el que quiera que vaya y pregunte, ¿vale? O sea, el que quiera conocer a mi ex, que hable con ella un rato y pregunte, porque yo no voy a dar referencias, ¿vale? Y luego, para interna fuera de Madrid, pues es que no tengo ni idea. Entonces, primero, siéntate a pensar y jerarquiza cuáles son tus prioridades, al igual que hice yo. Si te interesa más investigar o te interesa más atender pacientes, si quieres un hospital grande en el que no te tengas que mover de él porque tenga todas las especialidades para formarte, o prefieres uno pequeño que te permita salir a los 4 grandes centros de referencia de España o de fuera de España para aprender las cosas específicas. Después, hazte una lista a priori, en función de esto, de lo poquito que sé sin saber nada, de cuáles me parecen más interesantes. Visítalos, no hables con alguien por teléfono, pásate por allí, habla con 3 o 4 personas, ¿vale? Residentes, los adjuntos están encantados de captarte, pero tienen que ser los residentes los que te digan la vida real, ¿vale? Que nadie cometa el error de hablar con un adjunto de cómo es medicina interna en un hospital, no. El residente es el que te tiene que contar cómo es la residencia, porque tú no vas a trabajar de adjunto en ese hospital, muy probablemente, tú vas a hacer la residencia, así que tú preguntas a los residentes, y pregunta a uno pequeño, que estará emocionado y le parecerá todo precioso, y a uno mayor que tenga un R4, un R5 no, porque si está preparando el currículum para buscar trabajo, probablemente esté quemadísimo. Entonces, mejor preguntar al R4, que todavía le queda un año de colchón y todavía tiene una visión más real de cómo es la residencia en ese hospital. Luego, haz tu lista de nuevo, ¿vale? Haz los cambios pertinentes, repite los pasos 3, 4 y 5 hasta que no te queden dudas, ¿vale? No te quedan dudas, básicamente el momento después de pulsar el botón rojo, o sea que repite los pasos 3, 4 y 5 las veces razonables. Cuando tu familia crea que ya has ido 4 veces al hospital y que no merece la pena que vayas otra vez, hazles caso, ¿vale? Y 7, disfruta los días hasta el día D, ¿vale? No merece la pena visitar 8 veces a los hospitales para intentar conocer hasta el último residente su opinión, ¿vale? O sea, tú hazte tu idea, normalmente con una visión, la visión que tienes el primer día, el sitio que te gusta te enamora, ¿vale? Yo cuando fui a Getafe salí de ahí y dije, no sé si seguir visitando, me ha encantado este sitio, ¿vale? Entonces, generalmente te pasa eso. Te entra por los ojos, te gusta y la lista y los criterios ya te traen sin cuidado. Este es el sitio que me ha gustado y creo que lo voy a hacer aquí, ¿vale? Lo importante es hacer la lista para si te quitan ese sitio, pues poder hacerlo, ¿vale? Pues tener otra donde escoger. El que sea el número 2 del MIR, pues no va a tener problemas, ¿vale? Pero el resto de los mortales tuvimos que hacer una lista para lo que quedara el hueco. Entonces, importante, cuando tengas la lista hecha, el día D, pulsas el hueco que queda libre en la lista. No te haces pajas mentales de cambiar el orden porque y si no me dijeron que no sé qué hospital era muy bueno, pero lo tengo abajo de la lista. No. Si me han quitado los 6 primeros, escojo el 7º, ¿vale? No me replanteo nada. El día D, la lista está hecha y se pulsa el botón con ese dato, ¿vale? Y nada más que daros el coñazo, ¿vale? Muchas gracias por la paciencia.